que dentro de esta coyuntura, al hablar de sucesión, realmente pienso que hay muchas variables, hay muchas condicionantes. No creo que exista la oportunidad de trabajar un plan de acción en una sola compañía que se llegue a replicar o estandarizar, porque difieren mucho de algunos criterios de éxito y también criterios de fracaso. En esta parte, creo firmemente que dentro de este proceso hay que evaluar mucho lo que es conformar un equipo, posiblemente un mixto, donde lleguemos a estar involucrados directamente con expertos a nivel de fuera y de repente conocedores de la propia compañía. Me gusta compartir esta frase, que básicamente es, en la sucesión debes tener un equipo no familiar y no deben ser los mejores amigos del sucesor. Definitivamente. ¿Por qué lo estoy compartiendo? Porque me doy cuenta de que a veces un sucesor tiene ganas de ganarse un poquito más al equipo de trabajo y realmente se convierte en un proceso muy amigable, muy dócil, muy paternalista, muy confiado, y a veces eso pueden ser algunos criterios o elementos que provoquen un fracaso en este proceso de sucesión. También me gustaría compartir un poquito más algunos elementos que de repente se pueden estar atendiendo a lo largo de cuando llegan algunos clientes y de repente tocan las puertas el fundador para hacer un proceso de sucesión. De una forma como consultor externo se puede apreciar de que pues esa persona ya quiere poner un poquito más en orden, de que de repente no tiene claro quién va a ser el próximo sucesor y necesita atender esta toma de decisión por un tercero imparcial y que pues pueda llegar a desarrollar una formación, una ruta de acción. Si en el caso en que ese cliente o esa compañía, quien provenga o requiera atender este proceso de parte de los hijos, posiblemente hay que preguntarnos por qué razón los hijos nos están solicitando ayuda en este proceso. Comúnmente se da mucho cuando de repente ya queremos dejar de lado al fundador porque cometió muchos errores y no sabemos cómo separarlos, porque posiblemente existan algunos problemas a nivel familiar, entre otros elementos. Entonces tenemos que entender mucho qué es lo que está pasando como diagnóstico, qué está pasando directamente en la empresa, en la familia y en el patrimonio. Por otra parte, es muy importante destacar de que nosotros necesitamos preparar a un sucesor aproximadamente 10 años y posiblemente en esa ruta de acción se puede llegar a necesitar un poquito más de tiempo. No crean que por el hecho en que la compañía o de repente los padres subsidian una carrera universitaria de 4 años o 5 años, dependiendo de la temática, podemos tener asegurado ese conocimiento técnico para llegar a ser un próximo buen gerente de una compañía familiar. Este periodo de tiempo, realmente uno tiene que combinarlo perfectamente con el fortalecimiento de algunas habilidades, la potencialización de algunas competencias, con el propósito de prepararse para ser el próximo sucesor. También es muy importante destacar que existen algunas fases del proceso de selección. Entre esos puntos nosotros podemos llegar a desarrollar un mapa en la cual tenemos los límites más o menos. Si bien es cierto, si ustedes están dentro de estos límites, me gustaría que analicemos un poquito más un reloj del tiempo, porque es muy crítico a veces que un fundador tenga 85 años y de repente posiblemente le llegue a ocurrir algo, ¿no? En función de una estadística o un tema que nos preocuparía mucho la salud, tendríamos que ver la forma como atendemos esta necesidad acortando este plan. El tiempo para una planificación aproximadamente se basa en 4 años en la elaboración hasta la transformación o el proceso del relevo de una empresa familiar. Sin embargo, si nosotros nos damos cuenta que en la edad del fundador podría llegar a estar iniciando por los 50 años, ya la edad de los hijos o los miembros de la segunda generación, tendríamos una edad que oscila de los 20 a 25 años, 30 años, y en esta línea, que es la edad del sucedido, empezamos a ver que en este tiempo ya necesitamos hablar de planificación de la sucesión. Posiblemente la elaboración del master plan o del plan de retiro nos llegue a demorar o tardar una semana, pero hasta que la familia se pongan de acuerdo, hasta que se analice todas las variables, hasta que se llegue a sociabilizar correctamente y asimilar
posiblemente nos vaya a tomar un poco de tiempo y de repente la familia no esté preparada para entrar en un proceso de rapidez, sino manejar las cosas con continuo, porque me ha pasado que se abre el frente a un proceso de sucesión y el papá o la mamá no están preparados para elegir a uno de sus hijos, porque posiblemente se vayan a resentir o porque el fundador no tiene la capacidad de decirle a su hijo que no es el elegido y solo tiene uno. Entonces, hay muchas variables aquí que tenemos que entender sobre la situación actual y definitivamente después de la planificación de la sucesión tenemos que pasar a una preparación del sucesor. Posteriormente ya hablando del traspaso, esto también puede llegar a demorarse de repente unos 2 meses, pero hasta que llegue a manejarse de una forma planificada en una velocidad crucero, por decirlo así, tenemos la oportunidad de manejar un mapeo, un cronograma de actividades de un proceso de 4 años. Finalmente ya el proceso de la retirada, aquí más adelante voy a compartir algunos documentos, algunos checklists, algunos documentos que les pueden estar sirviendo para que conozcan cuál es mi sugerencia en el tema de documentos entregables. Y bueno, hay que analizar este cuadro. Lo importante que hay que ver es cómo nos ponemos de acuerdo en qué fecha el sucesor se compromete a entregar la batuta del relevo generacional. Y pues yo he visto que depende mucho también del tipo de liderazgo. Si nosotros estamos viendo un liderazgo autoritario, una persona que se aferra tanto al poder o a la silla de la alta gerencia, nos va a costar mucho más tiempo y sobre todo también mucho más esfuerzo. Pero finalmente, en resumen, hay que tener mucho cuidado con que no pasar este tiempo, que de repente serían 80, 85 años, porque posiblemente vayamos a anquilosar la empresa y también en consecuencia desmotivar a ese posible sucesor. Técnicamente ya mi papá me ha hablado tanto de la sucesión que llevo 3 años, 4 años y nunca se ha retirado y me sigue emocionando y creo yo que me está tomando el pelo, por decirlo así. Entonces, tenemos que ser conscientes y tener un compromiso abierto con la familia empresaria para llegar a buscar algunas opciones dentro de este plan. Me gustaría también compartir algunos criterios emocionales. Definitivamente esta situación dentro de los criterios que veo yo, sobre todo más en algunos tipos de empresas familiares, hay que entender que en una empresa familiar se manejan dos roles muy importantes, que es el criterio familiar, que trasfondo es un elemento emocional, y el criterio empresarial, que en pocos minutos ya lo vamos a ver. Ese criterio empresarial se puede decir que representa la parte racional o la lógica o lo que debería ser, como si fuera una empresa muy generalista. Pero analizando mucho los criterios emocionales, yo creo que en este punto básicamente es que la familia se ponga de acuerdo y que dentro de esos familiares determinen cuál es la persona que goza más de confianza, los embajadores de los valores de la familia empresaria, también que demuestren que durante toda su vida ha estado bastante preocupado, atento por esa cohesión familiar y sobre todo un elemento que también es muy imperativo trabajarlo, es el elemento de la justicia. Aunque de repente pueda ya ser se puede decir, un concepto ambivalente, creo yo que muchos de los miembros de la segunda generación suelen hablar de justicia es porque papá o mamá hicieron algo malo y la familia se está de repente llegando a quebrar, a aislar, tienen problemas de comunicación y se tienen a alejar. Entonces, yo creo que el líder trasfondo que nosotros necesitamos hoy en día debería ser una combinación perfecta entre un líder emocional y un líder empresarial, ¿no? Manejando o sabiendo administrar esas dos aristas. Por otra parte, que esté dispuesto a ser un líder familiar. A veces me ha pasado de que he tenido el privilegio de conocer a algunos empresarios bastante respetuosos que han podido llegar a despuntar en su vida a nivel empresarial, pero pareciera que en ese camino descuidaron y desatendieron el sistema familiar y bueno, ya creo que es muy importante también reconocer de que posiblemente alguien de la segunda generación surja como ese liderazgo y que trate de enmendar la situación o corrija este evento, ¿no? O posiblemente algunas situaciones que en su momento no pudieron atenderlo.
También, no siempre el más inteligente, pero a veces el elegido es el que se lleva mejor con el fundador. Tenga mucho cuidado, porque si ustedes me preguntan, Arturo, ¿cuál crees que podría estar ganando o qué criterio impera más que el otro? Creo yo que eso no lo puede determinar las estadísticas. Realmente no tenemos, o sea, data en términos cualitativos, pero yo creo que a veces, y tenga mucho cuidado con subestimar este componente de los criterios emocionales, porque posiblemente puedan ser más importantes en una familia empresaria que el elemento racional, ¿no? Es decir, yo puedo elegir a mi hija porque yo confío plenamente en ella, a pesar de que no es muy inteligente, pero yo creo en ella y sé que ella es un diamante en bruto. Lo digo muy respetuosamente, pero en cambio a mi otro hijo es muy inteligente, pero no goza de la confianza. En algunas ocasiones posiblemente ha robado en la compañía y me cuesta mucho creer. Entonces, tengan mucho cuidado con estos criterios porque no los subestimen. Por otra parte, hablando del criterio racional, también es importante destacar de que sea la persona o uno de los criterios más importantes o relevantes que han demostrado algunas empresas y llama mucho la atención es el nivel académico. Esto no es común dentro de la elección del fundador, sino más bien a partir de la segunda generación por obvias razones. Posiblemente nosotros tengamos un fundador que no tenga título universitario o que haya puesto o haya crecido la compañía de una forma empírica, pero ya a partir de la segunda generación ya se siente la necesidad de poner esto como un nivel de exigencia como mínimo. Además, también tenemos que debería llegar a tener conocimiento del negocio. A veces si es una industria, posiblemente el conocimiento técnico que lo llegue a dominar, pero no es solamente una variable, no es solamente un criterio. La familia empresaria debería de saber elegir durante todo este mapa algunos criterios para poder buscar la mejor opción. Y no siempre dentro de la familia empresaria debería estar el próximo candidato. Posiblemente esté afuera, pero hay que saber buscar. Además, nosotros tenemos las habilidades gerenciales, directivas, liderazgo, comunicación, entre otras. Es muy importante que ustedes se lleguen a evaluar a través de una prueba psicométrica cómo están sus habilidades. No estoy diciendo que se evalúen a nivel de inteligencia. ¿Okay? Posiblemente en algunos tipos de liderazgo, en algunas empresas, no requeramos 100% el elemento de la inteligencia. La inteligencia lo podemos llegar hasta cierto punto contratar con personas que son más capaces, más inteligentes que uno, pero eso tiene una solución. A donde yo voy es que es muy importante que ustedes revisen cuáles son las competencias o las habilidades que el gerente debería llegar a tener para llegar a concatenarlo con los resultados y la interpretación de esos resultados. A ver si ustedes sacaron un 68, un 64%, etcétera, con las expectativas que ustedes necesitan un gerente que cumpla por lo menos un 80 y pico por ciento en esas evaluaciones. Además, nosotros tenemos la capacidad de toma de decisión y tener la visión clara del negocio por obvias razones. A veces cometemos el error de contratar un gerente o un sucesor muy se puede decir, empírico, muy operativo, y lo que necesitamos es buscar un gerente más estratégico, por decirlo así. También tenemos que desarrollar un poco y votar a través de una pequeña fórmula cuál es la cantidad que debería llegar a tener en conocimiento, visión estratégico del negocio. Asimismo, haber iniciado desde abajo la empresa familiar, muchos de estos criterios, el punto número 5 a veces suele ganar en un criterio de elección al número 1 al número 2, ¿ok? Porque los hijos suelen decir o argumentar, papá, yo estuve aquí desde que pusiste la primera piedra y te ayudé a crecer el negocio. Entonces, eso demuestra mucho que ha estado en las buenas y en las malas, ha podido sortear grandes crisis y ha sido leal a la compañía y a su crecimiento. Finalmente, que no haya tenido problema alguno con la empresa familiar, y esto sí quisiera dejar muy claro en este punto. Posiblemente pueda ser el mejor gerente, el de ojos verdes, el más alto, el más inteligente, pero si has cometido errores que posiblemente lleguen a pasar factura no solamente a un tema cuantitativo, sino a un tema cualitativo, es decir, que los familiares te saquen en cara durante todo el resto de tu vida, que por ese mínimo error que te dejaste robar,
en la bóveda o la caja chica o cosas por el estilo, estás perdiendo credibilidad y por consecuencia reputación. Entonces, mi sugerencia es que hagas un análisis, un autoanálisis de cómo estás en esa situación, cómo crees que la familia te ve, cómo crees que la organización te ve a través de los grupos de intereses. Y para concluir en esta parte de los criterios, creo yo que tienes que analizar con tu familia cuáles son los criterios que podrían estar tomando en función al próximo sucesor. Además, nosotros también tenemos que tener mucho en consideración de que el elegir el tipo del próximo gerente va a depender mucho de algunas variables. Entre esas, tener la oportunidad de conocer la parte del negocio y además ver en qué ciclo de vida nosotros estamos. Por ejemplo, si tú quisieras elegir al próximo sucesor, tienes que saber identificar qué es lo que quieres o qué es lo que la organización necesita. Entonces, en esta parte tienes que preguntarte si el próximo gerente debería ser un gerente operativo, un gerente gestor o un gerente directivo. Y en este punto tenemos que ser muy claros. El gerente operativo es una persona que se dedica a hacer muchas actividades o funciones operativas, como lo dice el nombre, pero también son embajadores o defensores de la cultura de la familia. Usualmente están en los primeros años y también no siempre el gerente operativo tiene indicadores de gestión. Ok, si de repente estamos en una organización, podría estar de repente teniendo un gerente operativo por lo menos un plazo máximo de hasta 5 años. Y de ahí busca la forma como sigues creciendo con ese gerente para que se transforme de operativo a gestor en los próximos 5 años más. En este punto, el gerente o gestor es la persona que se encarga y ya saca un poquito la visión a flote de la parte estratégica. Si ustedes me piden de repente porcentaje, yo diría el gerente operativo podría estar haciendo un tema de unas actividades o funciones del 90% operativas y el 10% estratégicas, que no debería ser así, pero bueno, es lo que hay. A nivel del gerente gestor, posiblemente nosotros veamos que sea un gerente que se alimente o hable el idioma a nivel estratégico que de 70% y la parte operativa, la diferencia que es el 30%. Este gerente gestor ya se está viendo la modalidad o de manejarse mucho lo que son indicadores de desempeños para ser evaluado. Ya aquí este gerente gestor debería presentar su informe mensualizado al directorio. Y finalmente el gerente directivo, que es una persona que habla 100% el tema estratégico, que ustedes lo van a ver ahí en un escritorio pensando, visionando, analizando un tema de la parte del macro, tácticas, estrategias, la visión a largo placista, hacia dónde va el crecimiento de la compañía, entre otros puntos. Entonces, tienes que ver qué es lo que necesita la organización y también ser un poquito coherentes en la parte del presupuesto. Y saber comparar, en el buen sentido de la palabra, qué te genera valor añadido. Un gerente directivo te puede estar facturando de repente una mensualidad, imaginemos, ¿no?, de $4,000, pero ese gerente te va a llevar a un nivel de facturación enorme y de repente un gerente operativo ya va a necesitar un presupuesto de $2,000 aproximadamente, ¿no? Entonces hay que buscar la forma como nosotros comprometemos este estilo de gerencia y atamos mucho a lo que la organización necesita para saber qué tipo de gerente elegir. Ahora, usualmente me preguntan, Arturo, a mí me gustaría hacer un proceso de sucesión, pero no tengo claro cuáles son los documentos que deberíamos tener. Pero más que documentos, más que entregar papeles, es tener la cultura de poner en orden ese camino, ese trayecto para que la ruta sea mucho mejor y con mayor dinamismo y que posiblemente en un 80 o 90% se busque la armonía en ese proceso, que a veces en ese proceso lastimosamente no puede haber ganadores porque todo el mundo se pelea, se resienten, salieron a flote muchas cosas y al final quien debería de ganar es la familia y la empresa. Pero en este punto quisiera compartir de que el elemento o los documentos para preparar a la empresa en el tema de la sucesión, yo he podido enlistar algunos, como por ejemplo reglamentos, códigos, políticas, acuerdos, contratos, entre otros, que están aquí, ya documentos que son importantes para una organización en la búsqueda de la institucionalización. Sin embargo, yo digo, en promedio, calculando un poquito más o menos,
nosotros necesitamos 150 documentos para poner en orden la compañía hacia ese camino de la institucionalización. De esos estoy enlistando unos 13 aproximadamente. Pero esta ruta de acción que tenemos que seguirla dura más o menos 9 meses, ¿ok? Ahora, en este punto, nosotros tenemos que preparar documentos para analizar un poquito el camino del sucesor o el perfil del sucesor. En este grupo de documentos se puede decir que los más importantes, los más relevantes, sería el perfil de cargo del gerente con las nuevas matrices o las nuevas funciones, la prueba o la evaluación, el proceso también de selección, el plan estratégico de la empresa familiar, el protocolo de la constitución familiar, el acuerdo de confidencialidad y no competencia, porque ¿qué pasaría si en un momento ustedes contratan a un gerente no familiar y de repente fugue la información? Tenemos que blindarnos por esa vía, ¿ok? Bien. Asimismo, tenemos indicadores de gestión del gerente, el contrato laboral, el sistema de compensación, beneficios, bonos, incentivos, el plan de carrera y de capacitación del gerente, la evaluación de desempeño, posiblemente cada trimestre, para darle una buena retroalimentación de todo su desempeño. En este campo, en este elemento, necesitamos aproximadamente unos 10 documentos y esto se podría llegar en la línea del tiempo, el cronograma de actividades, trabajar en 2 meses, ¿ok? Puede ser menos, pero también estamos hablando de una velocidad estándar. Bien, finalmente, dentro de estos grupos de documentos, para que ustedes vean el alcance que hay que preparar, hay que trabajar mucho en lo que es los documentos para el sucedido, que es la persona que está entregando la posta del cargo, ¿no? Entiéndase, puede ser el fundador o la fundadora. En esto necesitamos preparar el plan de retiro, la planificación testamentaria, que puede ser un testamento, 1 o 2 testamentos, dependiendo de los fundadores, y las actualizaciones, el plan de transmisión del patrimonio, y en esto tenemos que evaluar el impacto fiscal, porque a veces la forma de transmitir las propiedades, las acciones o las participaciones, tenemos que tener mucho cuidado en base a eso. Además, tenemos que elaborar el nombramiento del perfil del presidente honorífico del directorio, porque posiblemente el fundador ya ha sido elegido por el directorio como presidente del directorio, entonces tenemos que trabajar en ese documento entregable, el sistema de compensación de los fundadores y algunas funciones honoríficas y vitalicias de los fundadores. Entiéndase como cuáles. Por ejemplo, podría ser que mi papá, cuando ya entre la batuta, él tenga algunas funciones de representarnos en algunas cámaras, manejar un tema de networking, en desarrollar algún tipo de funciones un poquito más estratégicas, de ser un veedor de un proceso, posiblemente un comité de selección a nivel táctico, estratégico, o formar parte del comité consultivo o consultor, que también se lo conoce de esa forma. Entonces, posiblemente no se llegue a separar del todo, del 100%, pero hay algunas funciones que sí necesitamos como para darle, para evitar que exista ese cambio de una forma brusca. Y en ese punto necesitamos aproximadamente unos 6 documentos y un lapso de 2 a 3 meses. En esta matriz es muy importante que ustedes sepan elegir quién elige a quién. En este caso, ¿quién elige a un director? La junta de accionistas. Nosotros nos ponemos de acuerdo con la familia y ponemos una X. ¿Quién elige al presidente de la compañía? Debería ser la junta de accionistas. En el sentido teórico sí, pero a veces puede ser que el propio consejo de familia, que son los mismos accionistas, también han elegido y nos pusimos de acuerdo. El gerente general, ¿quién va a elegir al próximo gerente general? Va a ser la junta de accionistas, y a veces también quien elige debería ser el consejo de familia. Por teoría, el buen manual de gobernanza corporativa determina que quien elige es la junta de accionistas. Okay, pero en la parte práctica las empresas familiares pueden inclusive tomar una decisión de una votación entre los 3 órganos de gobierno. En ese sentido también tenemos que ser muy claros en la parte de quién elige los consultores, el equipo gerencial y los colaboradores. Si es que de repente ustedes me eligen a mí como gerente general de su organización, yo tengo que tener claro quién es que va a tomar decisiones y hasta dónde yo tengo el alcance para tomar decisiones estratégicas y operativas. En este caso, si ustedes me contratan, yo debería contratar a todos los colaboradores o despedirlos, o por lo menos tengo la oportunidad de elegir al próximo financiero para que me apoye mucho en el directorio. Entonces, en ese sentido, tenemos que trabajar
en buscar consensos con la familia y también con los accionistas. En esta radiografía, en esta matriz, me gustaría que ustedes analicen mucho lo que es el sentido de la centralización de la toma de decisión de un fundador o de una fundadora. En este punto, nosotros tenemos que ver quién toma decisiones. Ahora, en esta matriz, por ejemplo, tenemos que rayar bien la cancha porque por una situación que de repente no está tan clara o lo estamos manejando de una forma tácita, podemos tener resentimientos a nivel de la familia. Por ejemplo, el primero, comprar activos de la empresa. ¿Quién puede comprar activos de la compañía? En esta línea, en esta fila, nosotros tenemos que el gerente fundador, todos ellos posiblemente tengan la oportunidad, sin consultar, de tomar decisiones, ¿ok? Pero un momento dado que exista un relevo generacional, tenemos que ser muy claros en poner delimitaciones. Por ejemplo, comprar activos de la empresa, si de repente mi hijo o mi hija puede estar comprando algún perdón, un vehículo o una computadora hasta $15,000, ¿ya? En este sentido, si es que el activo pasa por de 15,001 para arriba, aprueba el directorio. De repente el Consejo de Familia no tiene ahí un alcance en la toma de decisión porque es un activo de la empresa y la Junta de Accionistas por encima del $100,000. En este punto también tenemos que dejar claro qué pasaría si la familia requiere comprar un activo, por ejemplo, una suite de un estadio o de repente una membresía en un club o una moto acuática. Entonces, o de repente un vehículo para la hija. Entonces tenemos que tener mucho en consideración que debe pasar por un proceso y delimitar un poquito esa estructura. Yo les estoy poniendo aquí solicitar créditos de las instituciones financieras, hasta cuánto el fundador puede llegar a solicitar de repente operaciones financieras. El directorio tendría que tener esa facultad de manejar desde 5,001 a 300,000 y eso va a depender mucho también del giro, de los movimientos que ustedes tengan a nivel de la compañía familiar. Firmar pagarés, contratar a colaboradores, despedir a colaboradores, firmar contratos, aunque ustedes no crean, esto es muy importante que ustedes busquen una reunión con el propósito de dejar claro eso, porque si tú le das la gerencia, se sobreentiende que el gerente podría ser el máximo responsable de llevar a la operación a buen puerto de la compañía. Entonces, si tú no tienes claro eso, puede generar un problema que te va a carcomer inclusive en la organización. Yo creo que dentro del camino de los criterios de éxito para llegar a desarrollar una buena asociación es que tú te visualices que el rol de la familia deberían estar directamente en el proceso de institucionalización. ¿Qué quiere decir con eso? Yo desarrollo un proceso de institucionalización del departamento financiero por lo menos unos 4 meses, aunque puede ser mínimo, pero luego de talento humano, luego el departamento y voy desarrollando las estructuras o las bases para luego el próximo gerente ser un gerente, en vez de que sea operativo, un gerente estratégico. Si el rol de la familia no se dedica mucho a atender estos procesos de formación o de estructuración, ustedes van a tener problemas o déficit en la parte de estructural de la compañía y tenemos que tener mucho en consideración esos temas. Ya, aparte también hay algunos órganos de poder que deberían ustedes manejar, como en este caso el directorio, cargos de gerente general, comisiones que ustedes puedan analizar. Y ya voy a terminar en unas 4 diapositivas más. Pero es muy importante dejar claro el plan de carrera para el próximo gerente o el director de una organización. Debemos de llegar a desarrollar una ruta de acción de por lo menos unos 10 o 14 años, desde la parte del inicio de encargos operativos hacia cargos estratégicos. Y va a depender mucho cómo ustedes están desarrollando o la estructura organizacional de la compañía para jugar con estos tiempos. Ok. Por otra parte, también es muy importante hablar de un mapa de acción en función a estos, se puede decir, características o criterios. Si de repente yo aquí estoy eligiendo el próximo gerente general, debería estar cuantificándose cuáles son las aportaciones o la experiencia en el tema de formación, perdón, experiencia y competencia. Por ejemplo, si ese gerente tiene 100 puntos, yo voy a ir anotando cuál es la máxima calificación que dentro de ese grupo de postulantes va a llegar un elemento de la mayor nota.
y tenemos que ser muy consistentes en el desarrollo del análisis de la formación de la experiencia y competencia. No solamente deberíamos llegar con un solo elemento, sino combinarlo con estos 3 puntos. Si es un consultor o ha sido un consultor asesor de una compañía, ganaría 150 puntos, entre otros, ¿no? Entonces va sumando puntos en función de la situación. Además, la calificación del sucesor es muy importante que ustedes sociabilicen esta matriz, porque, por ejemplo, ya pasó la prueba psicométrica, gana 20 puntos. Tiene experiencia comprobada, 20 puntos. Conocimiento, 20 puntos. Logros y proyectos elaborados, 10 puntos. Y bueno, sistemas de votaciones ahí que podrían estar jugando. No recomiendo utilizar todo porque esto posiblemente puede ser una compañía atípica, pero te estoy compartiendo un grupo de algunos ítems, algunos elementos para ver cómo juegas tú o interactúas en la calificación del próximo sucesor. Ya finalmente hay que dejar claro que en la parte del protocolo deberían de llegar a elaborar un capítulo de la sucesión en el mando de la empresa y otro capítulo del proceso de sucesión en la propiedad. Y en este punto debe dejar claro todo el panorama para que los firmantes del protocolo de familia se puedan llegar a comprometer y respetar esa constitución familiar. En esta parte quiero que ustedes analicen un poquito más macro el proceso. Estamos hablando de que un proceso de la planificación, luego la preparación, el traspaso y la retirada. Hay que preguntarnos cuál es el equipo de talento humano que ustedes van a afrontar o a heredar de papá o mamá. Hay que preguntarse si es que realmente estás a gusto o tú estarías de repente alcanzando esos objetivos con el equipo de papá o no. Si quisieras depurar ese equipo, de repente no te gusta cómo funciona o ya está moldeado al estilo de liderazgo de mi papá o de la mamá, entonces también tenemos que ser muy analíticos en esos pequeños detalles y darle el poder necesario para continuar de parte del fundador, del gerente, hacia un cargo honorífico que pueda, sobre todo, mantener ese conocimiento del negocio y que no sea una fuga de talento en la organización. Ahora, quiero, como concluir, quisiera comentar un tema bastante importante, que es que el proceso sucesorio es largo y complejo. Y obviamente esto es, para mí, la cereza al pastel. Depende mucho el rol de la supervivencia en la empresa, porque si estás haciendo malas cosas, posiblemente pues comprometas a un fracaso enorme y posiblemente la compañía ya no vaya a pasar a las siguientes generaciones. Definitivamente las familias están muy comprometidas siempre con el éxito de la empresa. En ese sentido tienen un rol muy importante y ganado en la continuidad. Ya se estaría viendo que si tú has pasado el bache o la turbulencia de la primera y la segunda generación, ya la segunda, la tercera, la cuarta generación posiblemente sea un poquito más o menos fuerte, por decirlo así. Pero no quiero decirte con eso que te despreocupes cuando llegues a pasar un proceso de sucesión. Tampoco es bueno ni saludable que pueda ser un acompañamiento de un consultor. Aquí ya estamos hablando en un proceso de sucesión de una compañía, al hablar de un grupo de personas que puedan ser multidisciplinar para que vean diferentes ángulos de una forma más holística, un tema de la parte de talento humano, un tema de planificación tributaria, temas financieros, temas inclusive legal, entre otras cosas. Y finalmente no es posible ni deseable la clonación del sucedido porque este suele ser irrepetible. Y si se pretende, solo se conseguirá frustrar al sucesor. Toma en consideración que hoy por hoy las cosas están cambiando cada vez más fuerte. Es posible que el próximo sucesor ni siquiera que se encuentre dentro del equipo familiar. Tienes que ser muy analítico y confiar con un proceso en la cual pueda garantizar el éxito hacia la continuidad de la empresa, de la familia y del patrimonio. ¿Ok? Bien. No sé si aprovechamos luego en las preguntas, yo sé. Sí, Arturo. Sí, sí. Sí, Arturo, muchísimas gracias. Dejamos el espacio de preguntas para después de la exposición de José Luis. Más Sí, sí, bien, encantado. vamos dándole pase a José Luis para que nos cuentes de su experiencia, cómo es que él ha vivido, por ejemplo, consultorías o la experiencia que tiene con empresas familiares, en cuáles son los criterios específicos para una buena sucesión familiar, tanto en la parte de elección como en la parte patrimonial. Por favor, José Luis, adelante. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están?
Me da mucho gusto saludarlos. Primeramente quisiera agradecer a la Cámara de Comercio de Lima esta oportunidad para platicar con ustedes, generar estas experiencias que como Arturo Rivadeneira ha manifestado de una manera muy categórica, muy contundente, muy clara, al cual me honro en estar participando con él esta tarde también. Yo quisiera primero mandarles pues, un saludo a todos ustedes desde aquí, desde León, Guanajuato, México, y comentarles que nos estamos incorporando de una manera muy eficaz a esta corriente de generación de crecimiento, de valor en todo lo que es la familia empresaria en Latinoamérica. Todos los esfuerzos que hoy se están haciendo y que hoy encabeza la Cámara de Comercio de Lima son finalmente para generar información valiosa para que ustedes como empresarios, para que ustedes como consultores puedan generar y repetir esta información dentro de las familias empresarias, que finalmente son las que necesitan de nuestra intervención, de nuestra participación decidida y sobre todo del conocimiento, de la experiencia, no solamente de nosotros, sino de los empresarios que han forjado empresas y que hoy tienen la necesidad de generar un cambio equilibrado, un cambio en la dirección de la empresa que genere esa fortaleza dentro de la compañía. Entonces, a mí me gustaría comenzar. Estamos hablando de relevo generacional. ¿Qué es el relevo generacional? Y me gustaría puntualizarlo para centrarnos en lo que estamos platicando. Y me permito citar la frase del maestro Jin Juan, en el sentido de que el relevo generacional es el conjunto de acciones que tienen lugar en la empresa familiar, realizadas bajo el control del sucedido, que desembocan de forma programada y con las correcciones necesarias en la sustitución del empresario al frente de la empresa por el sucesor de la misma familia. Entonces, fíjense, aquí ya tenemos premisas que van a generar el contexto de lo que vamos a tratar de proteger, de lo que es valioso. Conjunto de acciones, forma programada, o sea, no son de un día para otro, con las correcciones necesarias para efecto de poder sustituir a este sucesor. Valerio Pérez de Madrid, notario en España, manifiesta que el cambio generacional es un cambio que exige un complejo proceso de planificación en que el empresario tiene que conciliar el corazón, la familia, y la razón, su empresa. Fíjense qué fácil y qué complicado a la vez es este razonamiento. Cambio generacional, planificación, corazón y razón. Y estos elementos vamos a tener que ponerlos en el plato, en la charola de la planificación para poder generar valor. Y ya van 2 ocasiones que lo menciono y lo voy a seguir mencionando porque es premisa mayor. Ese Carlock, tratadista español, mantener viva a una empresa familiar tal vez sea el más arduo de los trabajos de gestión sobre la tierra. Pensamos que es fácil, ¿no? No es fácil. ¿Es posible? Sí, sí es posible. Y para eso, hoy la información que generamos en foros como este, nos va a permitir precisamente generar esa planificación, esa balanza de equilibrio en la sucesión para efecto de generar el éxito como se manifiesta en el título de esta charla. Control. ¿Para qué controlamos? Para determinar de manera justa cómo se abordará la toma de decisiones, las carreras laborales gratificantes basadas en la actuación, no solamente en el parentesco, el capital, en el sentido de crear sistemas y acuerdos para reinvertir o en su caso vender
la inversión, las acciones, las propiedades que tenga la familia sin dañar a los intereses de la misma. Conflictos. Son esas intersecciones en la vida personal y laboral que finalmente van a existir al momento de generar esta sucesión dentro de las familias. Pero analizando y controlando estas variables, creo que podemos llegar definitivamente a un buen puerto, como decimos acá en México, a un buen final, a un final deseado. La cultura son los valores de la familia para desarrollar planes y acciones. Y ahí la importancia que reviste el que dentro de ese seno familiar se entienda perfectamente cuáles son los valores de la misma, el valor de compartir, no de ganar, porque eso se va a reflejar más adelante cuando tengamos que tomar decisiones en quién va a dirigir la empresa. Si no sabemos el juego del ganar, perder, del empatar, del tomar decisiones juntos, si siempre gana uno y pierde el otro, pues entonces llegado el momento, pues va a perder uno y va a ganar el otro. ¿Y eso qué significa y qué complicaciones le va a dar a la empresa? Y es parte de esta educación. La regla de oro. Sabemos que existe una regla de oro en las conductas sociales. Bueno, pues la regla de oro en la empresa familiar definitivamente que es la continuidad. Esa continuidad que necesita la organización, que hoy ya no solo es de los accionistas, sino que le pertenece de manera importante a los accionistas, a los empleados, a los proveedores, a los clientes, al medio ambiente e inclusive en algunas situaciones hasta el mismo gobierno. Entonces, fíjense cómo se van concatenando las cosas, cómo se van ordenando de una manera muy fácil, muy sencilla, pero sin perder la complejidad que nos genera. Y esto dice que las empresas familiares solamente pueden tener continuidad si se transmiten adecuadamente de una generación a otra. Entonces entendemos que el orden viene a darse con letras mayúsculas. El único medio que tiene el empresario familiar para controlar estos acontecimientos que se le van a presentar es la planificación. Un plan de sucesión exitoso. Y es ahí en donde donde se generan estos puntos de valor importantes para que pueda haber esta continuidad. Que veamos a familias empresarias unidas, exitosas, buscando esa fórmula de valor. Y aquí es un punto que a mí me gusta mucho comentarlo, participarlo a mis clientes aquí en México, en una de las sesiones que tenemos cuando desarrollamos protocolo familiar y gobierno corporativo simplificado. Empezamos con temas de futuros. Han escuchado hoy el diseño de servicios como una metodología importante que viene a renovar toda la manera del pensamiento de las personas, generando y poniendo al ser humano en el centro, dándole valor a esa necesidad de que las cosas sean hechas precisamente para un sujeto en particular. Entonces, al hablar de empresas familiares, ¿cuál es el futuro deseado del proceso generacional? ¿Qué es lo que quiero yo para mi empresa familiar, para mi sucesor? Diseño de futuros. Tenemos que saber aprender a interpretar esa información de manera ágil y de manera consciente para poder vincular a nuestra planificación. ¿Qué quiero garantizarle a mi familia empresaria? Una sucesión adecuada. Quiero garantizarle una economía el día que yo no esté o estando. Quiero garantizarle seguridad patrimonial, seguridad jurídica,
seguridad en la familia, entornos familiares cercanos. Bueno, pues entonces tendremos que generar un plan de relevo generacional y sucesión. Pregunta, respuesta. ¿Cuál es la propuesta de valor en un relevo generacional? Hace un momento veíamos gráficas muy asertivas por parte de Arturo, en el cual precisaba diagramas, información, KPIs, data para tomar decisiones. Bueno, pues en ese sentido, nuestra propuesta de valor tiene que tener forzosamente estos elementos. Los pains, ¿qué le duele a mi familia empresaria? ¿Cuáles son los dolores de mi familia empresaria? Tengo que conocerlos, tengo que apuntarlos para a partir de ello planear. Si yo planeo si no entiendo cuáles son los pains de mi familia, no podré darle los gains, que son esos satisfactores que le van a producir alegría a la familia. Quiero que mi familia esté alegre, que esté contenta, que esté satisfecha, precisamente por haber encontrado ese producto final que va a ser un relevo generacional exitoso, vinculado con herramientas que le permitan decir y llegar a ese punto. Pero tenemos que entrar necesariamente en la propuesta de valor. Entonces, concluyendo un poquito lo que hemos hablado en estos momentos, voy a generar las premisas del éxito en la sucesión familiar de acuerdo con la experiencia que hemos tenido con diversas familias empresarias y que nos permiten hoy compartir con ustedes parte de esa expertise, de esa experiencia, de ese conocimiento que hemos generado. Hablando de futuros en la empresa familiar, perdón, dice, believe in the future, be creating it first. ¿Qué significa? Tenemos que saber a dónde vamos y tenemos que crearlo primero. Bien, entonces, para poder crear el futuro, porque el futuro, bueno, muchos van a decir el futuro no existe, ¿sí? Es correcto, pero tenemos que generar esa idealización de lo que necesitamos que suceda para poder planear. Y esa situación la vamos a evidenciar con el cono de sucesión de las empresas familiares. Este cono de futuros es una herramienta muy utilizada, básica, diría yo, cuando hablamos de diseño de futuros. Y el diseño de futuros dice, ¿en dónde estás hoy como familia empresaria para poder generar escenarios probables si haces, si no haces? Es decir, si dejas de hacer conductas, si dejas de realizar actividades, ¿y cuál será y cuál es el escenario deseado? Pues bien, debemos de tomar en cuenta y de tener presente que en esta situación del cono de futuros de nuestra sucesión en la empresa familiar, vamos a tener todos aquellos escenarios posibles deseados o no deseados, pero que son probables. Ayer decía con un cliente, ¿dónde quieres estar? No puedes irte derechito con la idea que traes. Si tú estás pensando que vas a dejar de sucesor a X hijo o a X hija en la empresa y que al otro hijo lo vas a mandar a una subsidiaria o le vas a dar un premio de consolación con algún inmueble, debes de generar tus escenarios probables. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Qué pasa si el otro hijo se baja de esa dirección general o presidencia del consejo? Son escenarios probables, pero no deseados. Tú quieres ir a los escenarios deseados y probables. Entonces, tenemos que actuar en consecuencia. Y esto es una reflexión y una transformación profunda dentro de la familia empresaria. Entonces, por favor, siempre tengan a la mano su cono de futuros para
precisar lo que son los futuros posibles, los futuros probables, los futuros deseables, hoy haciendo X o Y planeación, porque nos va a ayudar a tomar decisiones. Y eso es precisamente lo que estamos platicando hoy. ¿Cómo podemos tener éxito en decisiones estratégicas en el cambio de estafeta de una empresa? Bueno, pues a la empresa le debo de garantizar perfectamente estos tres círculos preciosos que hoy se entrelazan entre ellos y generan actividades importantes dentro de la empresa, medulares, que es la actividad misma de la empresa, a lo que nos dedicamos, cómo nos dedicamos, quién ejerce esa ejecución en la administración, quiénes son los dueños de la empresa, mis accionistas, cómo voy a repartir la propiedad, la tenencia accionaria, voy a dejar nudas propiedades. Un cliente manifestaba y nos platicaba que quería fideicomitir sus acciones porque le daba más tranquilidad. En lo personal yo le dije, no estoy de acuerdo que hagas eso en estos momentos y te voy a explicar los escenarios que vas a tener teniendo a un banco por parte de su fiduciario dentro de las asambleas de accionistas. Casos de éxito, casos de fracaso, y le voy a ayudar a tomar decisiones. Y la familia, ¿cómo entonces debo garantizarle a la empresa familiar? Debo de garantizarle que estos tres círculos estén en la mayor armonía posible para efecto de consolidar el éxito en la sucesión. Esta frase me gusta mucho y se las comparto. Hay que ver lo que todos ven, que vemos en esta pantalla en estos momentos, que hay tantos participantes, que Arturo tiene un logo, Josué, bueno, pero en la empresa familiar hay que ver lo que todos ven, pero hay que pensar lo que nadie ha pensado. Entonces, si se fijan, esta frase tiene una tremenda profundidad porque nos invita a reflexionar en esa planeación en donde pensamos que no van a pasar las cosas, en lo que no hemos visto. Es ahí donde debemos de entrar y resolver esos escenarios que vamos a ver. ¿Para qué? Para proponer lo deseado y lo esperado. El mapa de valor, como les decía hace un momento, ¿qué le duele a la empresa? ¿Cuáles son las fortalezas de la empresa familiar? ¿Cuáles son los jobs to be done? ¿Qué tareas deben de hacerse? ¿Para efecto de qué? De encontrar el producto deseado. Que ese producto deseado es la sucesión empresarial exitosa. La sucesión del poder dentro de la empresa. Entonces, ¿cuál es la propuesta de valor en un relevo generacional? Lo que hoy estamos platicando. Definitivamente encuentro lo siguiente. ¿Qué puedo exigir a mi sucesor? ¿Qué debo de exigirle a mi sucesor? Seguramente pudiera pensar, pues que al menos lo haga igual de bien que yo, el sucedido. Y para eso debe de generar y de tener cualidades que vamos a encontrar en esta presentación. ¿Cómo se debe preparar al sucesor y en qué aspectos se debe preparar? Definitivamente lo que estamos aquí comentando, cada uno de estos temas sería una plática como esta, completa. Aquí solamente estoy generando y puntualizando las propuestas de valor en el sentido de qué hay que tener en mente, qué hay que planear. Entonces, ¿cómo se debe de preparar al sucesor y en qué aspectos se debe de preparar? Imagínense a nuestros hijos, diario les das una torta de jamón, puedes correr el riesgo de que les encante la torta de jamón o de que en su vida les guste la torta de jamón. Entonces, ¿cuándo es
el momento en que se debe empezar a preparar al sucesor. Yo considero que la educación en casa es básica, porque si nosotros como papás empresarios llegamos a la empresa y lo que escucha el hijo empresario, el hijo del papá empresario es la problemática que existe en la empresa, el que hoy fue un día tremendo en la empresa, que hoy estoy molesto y así todos los días por las actividades en la empresa. ¿Qué es lo que seguramente esa persona va a aprender? Que es mi futuro sucesor. Que la empresa trae problemas, que la empresa trae un estatus personal de animadversión, de falta de alegría. Entonces, cuando llegue el momento, ¿creen que me gustará pensar en suceder la empresa si toda mi vida vi cómo mi padre llegaba y se expresaba? O sea, mi padre quería la empresa, pero a la vez le dolía la empresa. Entonces, la educación forma una parte importantísima. ¿Con qué problemas se encuentran los sucesores? ¿Verdad? Esto también es muy importante porque el sucesor se va a encontrar con un esquema de problemas en la empresa, problemas en la familia, problemas que van a generar ese ánimo con la finalidad de tomar esa batuta o dejarla. ¿Cuándo es conveniente pasar el relevo a los sucesores? ¿Cuándo es el conveniente pasar ese relevo? Definitivamente los momentos pueden ser varios. La experiencia efectivamente genera consejeros de no más de 70 a 75 años, pero el sucesor y el sucedido deben de llegar a un momento ideal. El sucedido debe de tener una preparación, debe tener un conocimiento de la empresa, debe tener experiencia, definitivamente. Hay quienes inclusive dicen que tenga un liderazgo. Tamaño le dejan al sucesor generar el liderazgo que tuvo el padre y superarlo. Se va a esforzar, se va a presionar, pero definitivamente creo que lo importante que debe tener este sucesor es que sea aceptado en la empresa y sea definitivamente y goce de una credibilidad en todo lo que está haciendo para proteger a la misma. ¿Qué se debe de hacer si hay más de un miembro de la familia que esté capacitado para ser el sucesor? Imagínense, tiene 3 hijos y los 3 son una lumbrera, los 3 son buenos, los 3 estudiaron administración. Problema, ¿verdad? ¿A quién debo de dejar en la presidencia del consejo? ¿Cómo reaccionaría la familia ante el anuncio del plan de sucesión? ¿Fue una sorpresa? ¿Elegí al menos apto, según la familia? ¿Según yo era el más apto? ¿Y cómo va a generar y quedar la familia después de la sucesión? Definitivamente es necesario asegurar puestos de trabajo a los familiares en la empresa para que esta sincronía no se rompa. Debo de inventarles un puesto, debo de generarles un puesto o asignarles un puesto, tal vez no directivo, pero de operación. En fin, esta propuesta de valor concluye. ¿Qué le preocupa a la familia? Y es ahí como tengo que generar y rondar todas estas situaciones para efecto de tener una sucesión exitosa. Las premisas mayores que encuentro en las condiciones de éxito en la sucesión de las empresas familiares, pudiera resumirlas como sigue. Y con esto, de una manera importante, voy a concluir mi exposición. Primero, la sucesión es un hecho que se puede planificar. Claro que sí. Definitivamente se puede planificar y se debe de hacer de manera metodológica, utilizando las herramientas que hoy tenemos para efecto de encontrar esa propuesta de valor que sea apoyada de herramientas de identificación en donde pongan
a la familia empresaria en el centro de esa experiencia de lo que significa el planear la sucesión empresarial. Determinar el proyecto de futuro deseable de la empresa. Ya platiqué de ese futuro deseable. Hay que determinarlo de manera muy clara. ¿A dónde debemos de llegar? ¿Y cómo? ¿Y con quién? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Trazar el plan de sucesión con base al mapa de valor de la empresa. ¿Qué es lo que la empresa necesita? ¿Cuáles son sus pains? ¿Cuáles son sus gains? No de la familia, de la empresa. Y poder vincular esa información y tomar la mejor decisión. Hay que pensar en los otros, en todos los stakeholders, pero también el empresario debe de pensar en sí mismo, debe de pensar qué va a pasar de él cuando ceda la batuta, cómo va a generar sus ingresos, qué va a hacer, definitivamente sentirse útil y en esa medida regresarle a la empresa ese descanso de una manera importante que va a tener con esta sucesión. Elegir al sucesor con la cabeza y definitivamente no con el corazón. Contar con un protocolo familiar y un gobierno corporativo simplificado. Es una metodología que hoy hemos desarrollado en el Instituto Mexicano de Prácticas Societarias con la finalidad de privilegiar el control y la dirección en las pymes, gobiernos corporativos simplificados que le permitan a estas empresas tomar decisiones por medio de su consejo de administración que vengan a fortalecer las decisiones de la empresa. Preparar y ayudar al sucesor a convertirse en el nuevo empresario, porque va a tener presiones desde las suyas propias por querer quedar bien, hasta las presiones con el personal de la empresa, con la familia, con los clientes. Esta es una morfología del gobierno corporativo simplificado que les comento, en donde está la familia de este lado, consejo de familia, protocolo familiar, para tomar decisiones en la empresa, que es una sociedad mercantil, donde los accionistas que tienen el control patrimonial de propiedad designan a un órgano de administración que va a tomar decisiones. Entonces, esas decisiones están apoyadas por un consejo consultivo, uno solo, que va a fortalecer las áreas de auditoría, finanzas y planeación, recursos humanos, fortalecimiento de marca, innovación, creatividad, normatividad legal y tecnologías de información. Con la finalidad de entender este esquema de manera importante, es el modelo de gestión de gobierno corporativo simplificado. Entonces, así las cosas, contar con la participación de los colaboradores de la empresa, ilusionar a la familia y velar por su armonía. Que toda la familia entienda que esta planificación es un sinónimo de éxito y es de manera importante un plan con cualquier crisis que se dé en lo económico, en lo familiar. Esta persona que está aquí es cualquier empresario que pensemos y es el primer y el último responsable de su propia sucesión. Fíjense qué fuerte. Primer y último responsable. La sucesión es la última gran decisión del legado empresarial. Es el blueprint del empresario. Blueprint hoy, igualmente dentro del diseño de servicios, es una herramienta que va a permitirnos generar una visión muy clara y muy determinada, muy precisa de lo que es en este caso la empresa. Y va a describir la arquitectura de la organización que se deja en manos de los sucesores. Me gusta mucho, la sucesión es la última gran decisión del legado empresarial. Entonces, en ese sentido, pues realmente me ha dado mucho gusto compartir estas ideas con ustedes, con la finalidad de enriquecer lo que dentro de una perspectiva multifacética, internacional, hemos compartido esta tarde y espero que así haya sido de su interés, de su agrado y definitivamente vamos a tener que generar precisiones de propuestas de valor
en nuestras empresas para generar este éxito generacional. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Más bien, abrimos el momento para preguntas. Si alguien tuviese una pregunta al respecto, puede abrir su micrófono y comentarla a nuestros expositores. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Muchas felicidades, felicidades por esta iniciativa, por esta presentación, licenciado José Luis Andrade, Josué, Arturo, gracias por la invitación. Saludos desde México. Y yo creo que el tema que el día de hoy se está tratando, ojalá no sea ni la primera ni la última. Estoy segurísimo que muchas de las empresas familiares que son pymes o que hemos o han podido ir migrando hacia una mediana empresa o grande empresa, han tenido el origen o han tenido el inicio de una empresa familiar. A mí sí me gustaría que nos pudieran comentar cómo poder involucrar un gobierno corporativo, una metodología de este tipo, también con carácter fiscal de lo que manejamos en cada uno de nuestros países, porque una cosa es la estrategia jurídica que se maneja, pero cómo podemos sacarle el mejor provecho fiscal, financiero a todo esto, porque a veces tenemos mitos de que a la hora de las sucesiones o a la hora de dejar la carga impositiva o fiscal puede generarnos también un problema. Entonces, felicidades, y a mí me gustaría que pudieran continuar con estas charlas a manera de seminario o alguna cosa. Felicidades a los dos. Muchas gracias, Jorge. José Luis, ¿quisieras responder la pregunta sobre el tema de las implicaciones jurídicas y financieras de una asociación? Muchas gracias. A mí me gustaría cederle la palabra a Arturo, en virtud de que Jorge es empresario mexicano. Tal vez la primera intervención de este tema de Arturo pueda darnos también mucha luz. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias también, Jorge, por esas palabras. A ver, yo creo que de todas maneras hay que analizar un poquito más que la fuerza de la gobernanza corporativa está, o la clave está en saber estructurar, se puede decir, elementos de poder para llegar a buscar consensos, ¿no? Creo firmemente que si de repente nosotros estamos pasando por una situación, en estos momentos de una empresa familiar, podríamos canalizarlo no siempre a nivel de directorio, sino trabajar en un compromiso de la implementación de un comité financiero o tributario, o de repente un tema de un proceso de traspaso, ¿no? Donde ahí usualmente tendríamos que ver a qué funciones le damos posiblemente un comité de auditoría para atender estos requerimientos sobre el proceso del relevo generacional. Obviamente las organizaciones todas deberían de pasar por un proceso de un análisis cuantitativo en la parte del impacto fiscal. La verdad, en temas de experiencia a nivel de pymes en el Ecuador, a veces como que le descuidamos mucho esa parte numérica de la planificación del traspaso de las propiedades. A veces buscamos la forma de cómo generar el mínimo impacto, pero no hay que dejarlo desatendido porque lastimosamente hoy por hoy, con nuestra forma de ver las cosas, si es que tú no tomas en consideración estos pequeños detalles, posiblemente pueda generar una quiebra. El tema sobre la mesa es que si no te preparas dentro de la parte de la primera generación hacia la segunda generación, los de la segunda generación van a recibir posiblemente una compañía endeudadísima o por último acá a nivel local tenemos que pagar un cierto tiempo, en 6 meses, el tema fiscal, por un tema de impuesto a la herencia, y eso sí nos carcome mucho en la toma de decisión. No hay mucha maniobra y en ese sentido yo recomiendo mucho analizarlo desde la parte del Consejo de Familia, sociabilizarlo un poquito más para ver una correcta planificación, poner un compromiso en firme desde la parte de directorio, y si es que tu estructura se presta para esto, porque también hay que jugar con los recursos, es determinar si es que nosotros activamos un comité de auditoría y de planificación en base a estos temas de impacto fiscal,
o de repente manejar un tema de un cargo de controller, que el controller sea la persona clave de que impulse y que introduzca mucho y marque el ritmo de trabajo en el directorio para desarrollar un master plan. El compromiso se da siempre desde los líderes de la estructura familiar, la cabeza, el papá. La preocupación también debería darse por el número de generaciones, porque eso es un tema a nivel fiscal, eso es directamente a la vena de la compañía y eso es un compromiso que juega de una forma bilateral entre la primera y la segunda generación. Por lo tanto, mi sugerencia es que se hable desde la parte de los órganos de gobierno y se comprometa a través de un master plan y con unos recursos y monitoreo constante desde el directorio, por lo menos de la Junta de Accionistas. A mí no me gusta mucho tenerlo esto a una velocidad de la Junta de Accionistas porque no sé cómo está allá en México, pero acá en el Ecuador solemos reunirnos muy pocas veces al año. Pero de repente el directorio, desde el Consejo de Familia, atendiendo esto, le podemos dar una mayor fuerza, por decirlo así, Jorge. Muchas gracias Arturo. Muchas gracias, Arturo. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Yo nada más quisiera adicionar algo muy puntual. Desde mi perspectiva, a la pregunta que hiciste, Jorge, realmente considero y sale a colación la importancia que tiene dentro del Consejo Consultivo, que tiene el Consejo de Administración de la sociedad, esa tarea. Porque finalmente las decisiones que va a tomar el órgano de administración de las empresas, a los cuales los accionistas, familiares o no, le han cedido la confianza a ese órgano de administración, va a tener que tomar decisiones inteligentes, planeadas. Y en ese sentido, los especialistas que en el aspecto de gobierno corporativo, ya sea el natural o gobierno corporativo simplificado, le van a ayudar a generar esos inputs para tomar decisiones correctas y generar un impacto fiscal positivo acorde a la normatividad del país. Entonces, sí es importantísimo que se cuente con ese comité o simplificado o comité conforme a lo establecido por la OCDE para efecto de generar esa potenciabilidad en la planeación fiscal. Muchas gracias, licenciado José Luis. Muchas gracias, José Luis. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay más consultas, podemos ir dando por terminado el evento. Agradecer a nuestros expositores, agradecerles también a ustedes por su participación en este, bueno, segundo ya evento que hacemos, webinar con Arturo, el primero con José Luis, que va a ser una serie de actividades en pos del compartir el conocimiento en temas de gobierno corporativo y gobernanza familiar para las empresas, para las pymes sobre todo. Y comentarles que con José Luis, Arturo y otras instituciones más estamos programando un evento grande para noviembre. Estén atentos, pues les va a llegar una invitación por parte de la Cámara de Comercio de Lima o por parte de los expositores, dependiendo el país de proveniencia. Y nada, muchísimas gracias por su participación. Y gracias Arturo, gracias José Luis. Hasta una próxima sesión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. De todas maneras, José, antes de pedir, me gustaría agradecer a todos los participantes, a José Luis, a todos los organizadores, especialmente también a la Cámara de Comercio de Lima, y dejar claro que durante esta semana se celebró el 5 de octubre, el Día Internacional de la Empresa Familiar. Esto es un evento donde honramos a los héroes invisibles de toda economía a nivel mundial. Las empresas de estructura familiar son predominantes y pues desde cada uno de los países donde nosotros estamos a nivel mundial en esta participación, la verdad, de todo corazón les deseo muchos éxitos y que sean capaces de construir y fortalecer su legado y que pueda perdurar a futuras generaciones. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Que tengan buenas noches. Igualmente. Gracias.